¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Jaramillo y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es importantísimo y que, bueno, yo considero que es precisamente una de las razones, si no es que la más importante, de las más importantes definitivamente para todo ser humano, que es encontrar un propósito. Y bueno, tengo aquí del otro lado a mi buen amigo Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo, estoy muy bien, la verdad también estoy bastante emocionado por hablar sobre este tema porque desde la semana pasada nos lo mencionaste en el podcast pasado, que si lo quieren ir a escuchar seguramente está aquí abajo en la descripción, y me quedé con las ganas de saber esto del propósito porque nos dijiste que es de las decisiones más importantes en la vida de cualquier ser humano. Entonces me parece que es un tema muy interesante, incluso estoy tan emocionado que me preparé algunas preguntas que te voy a estar haciendo durante el podcast y espero que les puedan servir también a todos los que nos están escuchando. Así que Duro bueno, si me conmigo. permites, perfecto, sí, si me permites empezar, te quiero hacer la primera pregunta, que es bastante sencilla, pero creo que nos va a dar un panorama de lo que vamos a estar hablando, y es, quiero que me digas para ti qué es un propósito, cuál es la definición de propósito. Ok. Bueno, mira, para contestar esta pregunta me gustaría hacer una referencia sobre uno de los escritores más importantes que han surgido de la humanidad, que es Dostoyevsky. Dostoyevsky nos comparte una frase maravillosa que dice, el secreto de nuestra existencia no radica únicamente en sobrevivir, sino en saber para qué se vive. Y bueno, aquí encontramos una definición de propósito, porque precisamente Dostoyevsky lo que nos dice es que somos algo más que únicamente animales. Nosotros, los seres humanos, tenemos un don maravilloso que es la conciencia, y a través de ella es que nosotros podemos encontrar sentido a lo que estamos haciendo. De tal manera que los seres humanos no debemos únicamente conformarnos en sobrevivir, sino en encontrar una razón para vivir. Y eso es lo que es el propósito. Es una razón para vivir, es una razón para despertarnos cada mañana, es una razón para seguir adelante, es una razón para, a pesar de que las cosas se pongan difíciles, sacar fuerzas y seguir avanzando hasta lograr lo que nosotros nos proponemos. Así que propósito es eso, le da significado a la vida de las personas, nos da un por qué hacer lo que debemos hacer, Fabián. Así que Okay. para mí eso es lo que es un propósito. ¿Cómo ves? Es dar, yo estoy de acuerdo contigo y creo que mencionas algo muy importante aquí, que es el propósito es eso que nos da la fuerza para actuar, ¿no? Para tomar decisiones y para actuar. Entonces, pues sí, como tú lo decías en el podcast pasado, es de las decisiones más importantes en la vida. Y, y bueno, ahora creo que es un poco obvia la respuesta, pero ¿qué tan importante consideras que cada uno de nosotros defina y tenga bien claro ese propósito? De acuerdo, mira, ¿has visto eh, la caricatura de Alicia en el País de las Maravillas? Sí, Ok, sí la he visto, claro que sí. muy bien. Fíjate que hay una escena que para mí es de las más significativas, porque imagínate que Alicia ya lleva un rato en este mundo donde todo funciona al revés y está desesperada y ya quiere salirse de ahí. Así que corre, recuerdo que corre en esta escena y llega donde se encuentra con el gato Rizón. Y ella desesperada le dice Claro, al gato, oye, dime por favor qué camino debo de tomar. El gato le dice, eso dependerá del lugar al que te quieras dirigir. Pero Alicia en esa desesperación le dice, es que el destino no importa. A lo que el gato responde, entonces el camino que tomes tampoco importará. Y pues así es de importante tener un propósito en la vida, porque Alicia está desconcertada y mientras no sepa al lugar al que quiera dirigirse, el camino que tome no importará. Y esto está ligado a nuestras decisiones. El tener un propósito te da claridad sobre tus propias decisiones. Cuando nosotros hablamos de buenas o de malas decisiones, estas buenas o malas decisiones van a ser en función hacia el lugar al que nos queremos dirigir, porque una buena decisión será aquella cuyas consecuencias o resultados nos acerquen, aunque sea un poco más,
a ese lugar que nosotros consideramos valiosos, o bien que nos ayude a construir esa persona en la que nos queremos convertir. Una mala decisión, al contrario, será aquella cuyas consecuencias o resultados nos alejen de ese lugar valioso al que nos queremos dirigir, o bien no contribuya, sino que destruya la posibilidad de convertirnos en esa persona en la que nos queremos convertir. Si nosotros sabemos al lugar al que queremos dirigirnos, entonces no digo que sea realmente simple, pero sí será más sencillo identificar qué cosas debemos nosotros hacer y qué cosas debemos dejar de hacer para que finalmente nos mantengan en el camino hacia ese lugar al que nosotros nos queremos dirigir. De ahí claro, que una buena decisión nos acerca, una mala decisión nos aleja. ¿Y qué tan importante será que, imagínate lo importante que es que la persona tenga la posibilidad de diseñar su futuro? Claro. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Fabián, pero la felicidad no es algo más que únicamente pasársela bien o divertirse. La felicidad está más involucrada con el logro progresivo de nuestros objetivos. Es decir, es lo que nosotros vamos experimentando emocionalmente en la medida en la que nosotros nos vamos acercando a ese lugar al que nosotros nos queremos dirigir. Así que la felicidad es algo que también se diseña, porque en la medida en la que tú puedas diseñar esos objetivos y esas pequeñas metas que nos van a ayudar a acercarnos a ese objetivo, lo que vamos a ir experimentando es esa felicidad. Y eso es a lo que también se le conoce como éxito. Por eso es que es tan importante tener claros nuestros objetivos, nuestros propósitos. Porque si no, nos encontraríamos perdidos, como en el caso de Alicia. Claro. Y adicional a esto, hay un concepto, los seres humanos tenemos una super tecnología interna que se conoce como sistema de activación reticular. Okay. Podemos decir que es como un procesador interno que lo que hace es que nuestro cerebro filtra la complejidad del mundo, porque imagínate, nosotros no podemos poner atención absolutamente a todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos volveríamos locos. Es demasiada información para procesar. De hecho, tengo el dato y está como ponderado en términos como de computadora. A ver, qué curioso, ¿no? Este sistema del cual nos hablas y que aparte sus términos y sus medidas sean como también muy relacionadas en cuanto a lo que podría ser unos términos computacionales o cosas así, ¿no? Así es que mira, está relacionado el sistema de activación reticular con el subconsciente. Y pues estudios nos dicen que, por ejemplo, la conciencia, la mente consciente tiene la capacidad para procesar 11,000 bits de información. Sí, es una medida como de información, me parece, de informática, pues, ¿no? Claro. Yo no soy experto en el tema, pero me llamó la atención cuando leí este artículo, donde nos decía que los seres humanos, a través de la conciencia, procesamos 11,000 bits de información. Sin embargo, el subconsciente procesa, agárrate, 64 millones de bits de información por segundo. O sea, nuestro subconsciente procesa 64 millones de bits de información por segundo. Nuestra conciencia, 11,000 bits nada más. O sea, se podría decir que nuestra conciencia es de este tamaño y realmente el subconsciente es otro mundo completamente diferente, ¿no? Mira, para precisar, más que comparemos el tamaño de la conciencia y el subconsciente, más bien es la velocidad de procesamiento de la información. O sea, la capacidad para procesar información. ¿Por qué? Porque la conciencia es... nosotros aprendemos, nosotros nos fijamos cuando ponemos atención. O sea, la conciencia aprende cuando pone atención, ¿sí? Y como hay demasiada información a nuestro alrededor, no podemos poner atención a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que simplificar y enfocarnos en lo que nosotros consideramos que es importante. Por eso es que te dicen que no es buena idea conducir mientras estás mandando mensajes o mientras estás hablando por teléfono, ¿sí?
Incluso los más valientes que se consideran multitask, o sea que pueden hacer varias cosas a la vez. La verdad es que esta es una magnífica colaboración entre la mente consciente y el subconsciente. El subconsciente hace de manera automática todas aquellas tareas que ya hemos hecho de manera habitual y que por lo tanto que hemos convertido en tareas habituales y que por lo tanto ahora ya las hacemos de manera inconsciente. Pero para realizar una tarea, por ejemplo, cuando nosotros queremos memorizar o poner atención a lo que nos está diciendo un libro, nosotros tenemos que aislar la información que está a nuestro alrededor para que nosotros podamos comprender mejor lo que está ahí escrito. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que este sistema de activación reticular lo que hace es que procesa toda la información que está a nuestro alrededor y filtra, identifica qué es aquello que es lo significativo, lo que es importante, y que por lo tanto le permite a la conciencia poner atención en eso que el subconsciente o que este sistema de activación reticular ha identificado como que es relevante, porque para nuestra mente no todo es tan relevante. Hay cosas que le llaman más la atención. Te voy a mencionar un ejemplo. Sí, dime. Sí. Bueno, antes de que me menciones el ejemplo, Hugo, quiero saber un poco más cómo se relaciona este sistema de activación reticular con nuestro propósito, y esto de lo que estamos hablando ahora mismo, que es tener un propósito de vida. ¿Cómo es que se relacionan ambos entre el sistema de activación reticular que nos comentas y tener un propósito de vida? Sí, es una muy buena pregunta porque se relacionan mucho. De hecho, las posibilidades de que nosotros logremos nuestros objetivos o nuestro propósito va a estar en función de qué tanto nosotros hayamos convertido ese propósito como parte de ese sistema de activación reticular. Te voy a poner un ejemplo cómo funciona. Además, te voy a mencionar dos ejemplos. Mira, uno que lo pude identificar cuando estaba estudiando todos estos temas. Estábamos en una fiesta infantil con mi esposa, teníamos a nuestro primer hijo. Y bueno, pues mira, tú estás muy joven, sin embargo, pues bueno, una fiesta infantil es ruidosa. O sea, hay payasos, hay música, hay niños corriendo, gritando, llorando, riéndose. Y créeme que las conozco bastante bien porque tengo una hermana pequeña, entonces sí conozco de lo que me hablas, sí conozco estas fiestas y sé que todo el ruido que hay alrededor de eso, pero bueno, prosigue con tu... de acuerdo, entonces no es nuevo para ti. Entonces mira, por lo general estas fiestas infantiles están separadas como en el área de los juegos donde están los niños y el área donde están como los adultos, los papás, y entonces ya que en el área de los papás pues estamos como sentados ya en unas mesas, estamos conviviendo, hay juguito, hay agüita de Jamaica, hay galletas, hay café, y entonces ahí estás platicando como muy a gusto. En una ocasión que estábamos en una de estas fiestas, de repente mi esposa se para rapidísimo y dice: Emiliano, y va corriendo, y entonces pues Emiliano se había caído porque pues Emiliano es muy inquieto, o siempre ha sido muy inquieto, ya está más grande, pero... Entonces, ¿Emiliano es tu hijo? Sí, así es, uno de mis dos hijos, maravillosos. Pero Emiliano siempre ha sido de treparse en todos lados. Entonces, bueno, se había caído de un columpio o algo así, y resulta que ya llega con el niño. Y pues bueno, lo interesante es que en la mesa le preguntaron: ¿cómo lo escuchaste? ¿No? Y mi esposa dice: pues yo lo escuché clarito, escuché su grito. Y ahí comprendí cómo funciona este sistema. En ese lugar en el que había ruido, música, risas, había de todo. De todo. Sí. Había de todo. Finalmente, este sistema, finalmente en la mente de mi esposa, fue capaz de aislar todo ese ruido para que pudiera enfocarse en el llanto de su hijo, que resulta ser, pues, lo más importante para una mamá. Mantener a su hijo a salvo es parte de lo que es de lo que está dentro de la evolución en el ser humano. O sea, una mamá lleva en su vientre 9 meses, durante 9 meses lleva a su bebé. Por lo tanto, claro que esto crea conexiones neuronales importantísimas que todavía no logramos comprender al 100%. Lo que sí es que esto logra una conexión. Y cuando la vida de ese ser, de ese bebé o de ese niño está en riesgo,
inmediatamente la mamá aísla la información, el ruido que está alrededor, para que su conciencia pueda enfocarse en eso que es lo más importante. Y me quedó claro, porque todos los demás preguntamos, ¿cómo fue que lo escuchaste? ¿Sí? Y ella dice, lo escuché clarito. ¿Por qué? Porque su cerebro aisló la información, lo que no era relevante de lo que en ese momento era lo más relevante. Claro, su propósito, ¿no? De cuidar y mantener con vida a su hijo, ¿no? Exactamente. Ahora, este es un ejemplo. Voy a mencionar otro ejemplo que yo creo que a todos nos ha sucedido, que es cuando igual nos enamoramos, ¿no? Por primera vez. Yo creo que todos recordamos, mira, vamos a suponer que te gusta, te enamoras de una chava, esta chava tiene un Jetta de color rojo, y en el momento en el que te enamoras o te gusta esta persona tanto, resulta que ahora sales de tu casa a donde te dirijas y empiezas a ver Jettas de color rojo por todos lados. ¿Sí? Sí. Y mira, hay un concepto similar a esto, no sé si lo hayas escuchado, se llama la ley de la atracción, la cual te dice que nosotros atraemos lo que pensamos, ¿sí? Entonces... Fíjate que la he escuchado, Hugo, pero también me he dado cuenta, o bueno, no sé la verdad, no la conozco muy bien, pero me he dado cuenta que muchos utilizan esto de forma errónea, porque a veces veo que por ejemplo, una vez recuerdo que salió es un simple ejemplo, salió una rifa que un youtuber famoso estaba rifando un auto, y yo tenía un amigo que lo deseaba realmente, que se esforzaba y hacía todo lo que el youtuber decía. Y tenías este auto en su pantalla, tenía este auto en todas partes, entonces no sé realmente yo cómo funciona cómo se podría decir, este sistema de atracción o esta ley de atracción, pero me parece que esa era una forma errónea, o no sé, al final no se lo ganó él, no sé si esa es una forma errónea de usarla. Sí. Pero comprendo un poco a lo que te refieres con esto de la ley de atracción, entonces sigue con el... Mira, yo creo que vale la pena que después incluso podamos hacer como un podcast de comparación entre lo que sabemos o la gente sabe acerca de la ley de la atracción y cómo desde la neurociencia realmente qué cosas sí tienen en común y qué cosas precisamente a lo mejor no son de aplicación real como el ejemplo que me estás comentando, ¿no? Yo lo mencionaba porque a veces se asocia, ¿no? En el caso de alguien te dirá, bueno, es que tú atrajiste precisamente esos Jettas de color rojo. Yo diría, más bien, lo que pasa es que tu cerebro ahora los está buscando. Y en la complejidad del mundo, donde hay millones de carros, ese subconsciente que tiene la capacidad para procesar 64 millones de bits, te avisa y te dice, hey, acá hay uno, hey, acá hay otro, hey, acá hay otro. Entonces, por eso también yo creo que las personas que nos están escuchando, hemos escuchado canciones en las que en las que el autor habla de que ve a la persona de la cual está enamorada, la ve en todos lados, ¿no? Y es que algo así funciona, o sea, es que como a partir de ese momento queda como impreso ya en este sistema de activación reticular que esta persona es importante, a partir de ese momento lo empieza a buscar y sin tu permiso, es como un piloto automático, lo busca las 24 horas y te alerta, hey, acá está, acá está, acá está. Claro, y eso me ha pasado te doy un ejemplo muy, muy claro, bueno, al menos a mí me pasó una vez. A mí me gusta mucho ir a correr a un bosque que está cerca de aquí de mi casa, y de las primeras veces que fui, en una ocasión me di cuenta que había un trébol de 4 hojas. Y bueno, yo esa vez me sentí así como, esto es de la buena suerte, ¿no? Esto es de la buena suerte. Y a partir de ahí me puse a buscar más tréboles y resulta que se llenó, así, te lo juro, ese bosque se llenó de tréboles ese día. De lo único que mi cerebro se enfocaba, y no lo hacía conscientemente, pero a donde yo volteara, identificaba muy bien esos tréboles. No, mira, justo me acabas de dar un ejemplo para yo incluso les puedo recomendar a las personas que nos escuchan o que nos ven, hasta un pequeño ejercicio en el que lo pueden comprobar. Se le llama también como el efecto también como mariposa, ¿no? Pero en este caso es porque el ejercicio es, la próxima vez que salgas a la calle,
y si vas manejando o si vas en el transporte público, donde vayas, ten el propósito de encontrar una mariposa. Y yo lo apliqué, o sea, cuando estudié esto lo apliqué y comprobé que sí funcionaba. Yo iba a dar clase a una universidad que está aquí una universidad importante aquí en la ciudad, y cuando yo iba en el carro, me acuerdo que hay un río que es uno de los principales que atraviesan la ciudad, y vi la primera mariposa mientras estaba esperando en la luz roja, y vi que pasó una mariposa, una de estas blancas chiquitas, y dije, ¿será? Y entonces seguí avanzando, y conforme iba avanzando hay una parte en la que para llegar a la universidad tienes que subir como por una loma, y empecé a ver más, bueno, conté 37 mariposas de esas blanquitas. Yo no sé si era temporada o no era temporada, no lo sé. Lo que sí es que estoy seguro que de no haber hecho el ejercicio no hubiera visto las mariposas. De hecho, cuando llegué a dar clase les pregunté a los alumnos y les dije, oigan, cuando ustedes vinieron para acá, ¿cuántas mariposas vieron? Pues nadie. Y subimos por el mismo lugar, lo que me llevó definitivamente a la conclusión de que yo las había visto porque tenía la intención de verlas, porque tenía el propósito de verlas. Entonces, este sistema funciona de esa manera. Le permitió a mi esposa aislar el ruido para enfocarse en lo que era importante, la salud de nuestro hijo, así como la persona que se enamora y le permite buscar de manera inconsciente los autos donde probablemente se pueda encontrar esta persona. De la misma manera, así es como yo busqué las mariposas y las encontré, y más que, creo yo, atraerlas, lo que pasa es que ahora tu mente está lista para verlas y para encontrarlas. Entonces, ahora imagínate que nosotros desarrollemos esta capacidad para imprimir en este proceso nuestros objetivos de vida, nuestros propósitos. Prácticamente lo que es usar el sistema de activación reticular que nos comentas a nuestro favor, ¿no? Imprimiéndole este propósito para que tu mente se enfoque totalmente en el propósito y te dirijas hacia allá, ¿no? Y o es más o menos lo que nos algo quieres. muy importante, dijiste a nuestro favor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo usamos sin saberlo, sin tener a lo mejor la conciencia en nuestra contra. Mira, ¿no te ha pasado que conoces a alguien que mientras más quisquilloso es a la persona a la que le toca el pelo en la sopa, es la persona a la que le suceden todas estas desgracias en un restaurante o en cualquier lugar? ¿Por qué? Porque su mente está preparada para buscar eso precisamente, ¿sí? Entonces su sistema de activación reticular funciona y le encuentra los defectos y le encuentra lo que está funcionando mal y le dice, hey, aquí hay un pelo, hey, aquí hay una mosca, y entonces dice, ¿por qué siempre a mí? ¿Sí? Y alguien que le dice, pues es que siempre atraes todo lo malo. Bueno, es una propuesta o es una alternativa. Me guío más por esto, por el hecho de que estás encontrando lo que estás buscando, porque dentro de toda la información, la complejidad de lo que sucede a nuestro alrededor, también en el cerebro de estas personas, este sistema funciona encontrando aquello que les ocasiona más temor o aquello que, a pesar de que conscientemente dicen no lo quiero para mí, recuerda que la conciencia procesa 11,000 bits de información por segundo, el subconsciente 64 millones de bits por segundo, así que si esto que tú no quieres está ahí, es lo que vas a encontrar más seguido. Entonces, precisamente una de las mejores decisiones que podemos tomar como seres humanos es cambiar nuestro enfoque de lo que no queremos a lo que sí queremos, y es ahí donde nosotros tenemos que construir nuestros propósitos, porque de esa manera le estamos diciendo a este sistema, esto es relevante, esto es importante. En la medida en la que nosotros fijemos esos propósitos, y que no nos cueste trabajo, Fabián, encontrarlos, que no nos cueste trabajo pensar en ellos, porque entonces ya algo nos está diciendo ahí que no, algo está mal. Cuando nosotros nos enamoramos o cuando nosotros
no nada más de alguna persona, ves que nos enamoramos de un carro, nos enamoramos de un reloj, y también lo vemos en anuncios de publicidad, lo vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque entonces no hacemos un esfuerzo por buscarlo, sino que ahí está, y lo único que nos avisa ese sistema es cuando entra en contacto con alguna información que está relacionado con el alcance de eso que es importante para nosotros, entonces nos manda una alerta, hey, por aquí, hey, por acá. Entonces imagínate que nosotros podamos utilizarlo a nuestro favor, incrementaríamos enormemente las probabilidades de lograr nuestros objetivos, porque tendríamos a nuestras dos mentes trabajando en armonía. ¿Qué te parece? Claro, me parece muy interesante, y ahora que me mencionas esto, bueno, yo me gusta mucho este tema del emprendimiento, y yo creo que es justamente por este sistema de activación reticular, que yo me doy cuenta muy bien cuando realmente estoy siguiendo el camino para conseguir este propósito, o cuando me salgo de este. Pero aquí yo tengo una duda, y es que a veces lo que me pasa es que de repente no termino de... se podría decir, mi sistema de activación reticular, pues bueno, ya sabe cuál es esta estrella polar que debe de seguir, ¿no? Sabe que tenemos ese propósito, yo ya encontré este propósito, pero para las personas que no pueden encontrar todavía este propósito, ¿cómo pueden realmente imprimir ese propósito dentro de su sistema reticular, ¿no? ¿Cómo pueden, pues sí, ahora sí que activarlo? Y definir realmente que ese es el propósito que deben de seguir, y que su mente les va a ayudar para al final conseguirlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Acabas de hacer la pregunta nuevamente del millón. Y ahí te va. Bueno, les voy a compartir con mucho gusto 4 puntos a través de los cuales nosotros podemos depurar o filtrar nuestros propósitos para incrementar las posibilidades de que los logremos. ¿Sale? Ahí te va. Mira, primero, la primera decisión es que ese propósito o ese objetivo sea deseable, sea muy deseable, que la asociación emocional sea positiva. 1. 2, que ese objetivo o ese propósito esté alineado con nuestros valores. 3, que el proceso para ejecutarlo sea ecológico. Y 4, que al lograrlo, nosotros nos convirtamos en una mejor persona que cuando iniciamos el proceso. Si nosotros filtramos nuestros objetivos o nuestros propósitos más valiosos a través de estos 4 puntos, vamos a incrementar enormemente la posibilidad para lograrlos. Si quieres, profundizamos un poquito más. Sí, porque me quedé con algunas dudas sobre algunos puntos, pero a ver, vamos a empezar con el primero, que fue hacer que tu propósito sea deseable, ¿cierto? Sí. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Mira, por eso es que el hombre busca significado, porque sabes que más que a veces desarrollarlo, construirlo, muchas veces el significado, el propósito, nos conectamos con él, lo encontramos, como cuando te comenté en el podcast anterior, cómo fue que me conecté con mi propósito, con lo que hago en este momento. Es como una epifanía, como si lo hubieras descubierto, ¿sí? Entonces, bueno, cuando lo descubres, ni siquiera te cuesta trabajo pensar en ese propósito. Es inevitable, repito, es como cuando te enamoras por primera vez, es como cuando ves el auto de tus sueños, o cuando ves por algún anuncio, por algún programa, una isla paradisíaca o una ciudad apasionante por conocer. Te fijas automáticamente en eso. Y a partir de que ya te conectaste con ese propósito, no dejas de pensar en él. Entonces, por eso es que la primera recomendación es que ese propósito con el que te hayas conectado sea significativo, sea valioso, sea deseable. Eso es lo primero, porque mira, hay propósitos a los que, pues más que propósitos, yo les llamaría como lista de pendientes, porque no nos ocasiona la misma reacción emocional. Por ejemplo, si yo te pongo un propósito, como muchos de los que se ponen en fin de año, que es, a ver, quiero bajar de peso, quiero salir de deudas, quiero dejar este vicio,
más que nada serían como una lista de ciertos pendientes, porque ¿quién realmente desea o quién puede reconocer que su propósito de vida es pagar una tarjeta de crédito? La asociación emocional con una tarjeta de crédito pues es una asociación emocional negativa. Imagínate que tú dices, bueno, ese es mi propósito, así que cuando me llegue el estado de cuenta lo voy a poner en el refrigerador para así cada vez que yo vaya a comer algo a la cocina, encuentre ese estado de cuenta y me inspire. ¿Tú crees que te vas a inspirar? Lo que vas a hacer es, más bien vas a tratar de evadir, tus ojos van a tratar de evadir ese estado de cuenta porque está relacionado con una asociación emocional que te ocasiona dolor. Y si recuerdas también el podcast anterior, mencionamos que los seres humanos estamos diseñados para mantenernos con vida y vamos a mantenernos con vida alejándonos de lo que es riesgoso y de lo que es doloroso. Así que si tú tienes, según tú, un propósito, pero que la reacción emocional es de dolor, es negativa, inconscientemente vas a tratar de evadirla, ¿sí? Claro. Así que de entrada eso sería un mal propósito, no sería un propósito deseable. Sí. En cambio, si tú pones la imagen o imprimes ese auto o imprimes esa ciudad, vamos a poner que quieres conocer Roma y entonces imprimes imágenes del Coliseo Romano, del Monte Palatino, todo esto hace que cada vez que pases, más bien esas imágenes ocasionan en ti una reacción emocional positiva, ¿sí? Claro. Y ese es el primer paso. Esto hace que la persona incluso esté dispuesta a pasar por días malos porque ve algo que la estimula, ve algo que la motiva. Así que por eso es que el primer paso es que ese objetivo o ese propósito, ¿sí?, sea deseable. Segundo, que esté alineado con tus valores. ¿Qué significa? Bueno, todos tenemos ciertas creencias que son las más significativas para nosotros y que controlan o determinan nuestro comportamiento. A esas creencias significativas les llamamos valores. Sí, por ejemplo, honestidad, responsabilidad, justicia, fidelidad, amor. Estos valores son los que determinan o guían el comportamiento de las personas, porque se encuentran en lo más profundo de su ser. Ahora, ¿por qué lo menciono como número 2? Porque tu propósito, además de ser deseable, tiene que estar alineado con estos principios, que al ir en busca de este objetivo, no tengas tú que traicionar estos valores. Hace un momento mencionabas algo referente a que te sentías mal en algún momento si te alejabas como de tu propósito, ¿sí? Sí, claro. Nos sentimos mal porque precisamente cuando actuamos de manera opuesta a esos principios rectores llamados valores, nos sentimos mal al respecto. Y entonces ya nuestro sistema emocional nos está avisando: hacia donde vas es un lugar opuesto cuyas consecuencias van a ser negativas y contrarias a lo que quieres lograr, ¿sí? Claro. Nos está avisando. Así que cuando nosotros podemos reconocer que lo que queremos lograr no está peleado con estos principios, sino que está validado, entonces facilitamos que nuestra conciencia, que es de donde se conecta con este deseo, despierta este deseo por lograr algo, trabaje de manera coordinada con nuestro subconsciente, donde se encuentran esos valores, esos principios, y por lo tanto evitamos esto que le sucede a la mayoría de las personas, que es el conflicto interno entre lo que queremos lograr y lo que internamente consideramos que debemos lograr, ¿sí? Ok. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Sabemos que la prosperidad económica es importante para la gran mayoría de las personas. Así es. Si yo quiero vivir en una mansión, si yo quiero tener una prosperidad económica importante, pero internamente yo tengo un valor que me dice que si me hago rico me voy a convertir en una mala persona, entonces, aunque yo conscientemente desee la prosperidad económica, cuando yo tenga que ejecutar lo que tengo que hacer para lograrlo, va a estar en conflicto con estos valores
que me dicen que eso me va a hacer una mala persona. Así que va a comenzar otro sistema que nosotros le llamamos el autosaboteo, que es que a nivel inconsciente nosotros empezamos a hacer cosas que van en contra del logro de ese objetivo. No sé si me estoy explicando. Esto hace que las personas cuando van a... ¿Cómo se llama este sistema, perdón, Hugo? Bueno, es un proceso, le llamamos el autosaboteo. Okay. El autosaboteo es cuando tú mismo empleas tus propios recursos para impedir que logres lo que supuestamente quieres lograr. Le sucede mucho a las personas que van, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y conscientemente tal vez desean el puesto de trabajo, pero inconscientemente tienen muchas inseguridades o tienen dudas sobre la realización de ese trabajo. Así que suele suceder que cuando ya van en el proceso hacia esa entrevista, pues se caen de las escaleras o se enferman, y entonces suelen decir, ¿por qué justo hoy me acaba de pasar esto? Bueno, pues porque una parte interna, la que controla el 95% de tu biología, cree que eso que vas a hacer es malo. ¿Sí? Y entonces, aunque tú conscientemente quieras hacerlo, la otra parte no está de acuerdo y va a tratar de sabotear tus intentos para lograr con éxito esa entrevista. ¿Me explico? Entonces, sí, incluso yo creo que aquí, por ejemplo, una vez, si es que llegas a lograr eso, no vas a conseguir esto que nos mencionaste al principio, que es la felicidad de lograr tus objetivos, ¿no? Porque te lo pongo con un ejemplo muy simple, y es que, no sé, quieres ganarte 5,000 pesos y alguien te dice, a ver, para ganarte 5,000 pesos tienes que ir a robarle a ese muchacho que está caminando por allá. Entonces, tú consigues tu propósito, que era tener esos 5,000 pesos, pero tus valores no están, pues se podría decir, alineados con lo que tuviste que hacer para lograrlo, y al final, pues, por ejemplo, esta persona que consiguió su objetivo, pues no se va a quedar con ese buen sabor de boca y no va a conseguir esta felicidad que nos mencionabas al principio de lograr tus objetivos, ¿no? Yo creo que es eso a lo que te refieres, ¿cierto, Hugo? Es un excelente ejemplo, y aparte y eso en el caso de que lo haya logrado exitosamente, porque precisamente en el momento en el que vaya a robarle estos 5,000 pesos en el ejemplo que estás mencionando, si esa actividad va en contra de sus principios, lo más seguro es que termina haciéndolo mal, ¿sí? Se tropiece, le tiemblen las manos, titubee. ¿Por qué? Porque ese titubeo es la lucha interna entre lo que tal vez quieras hacer, ¿sí? O creas que quieres hacer, y realmente cuáles son tus creencias internas respecto a eso. Entonces, esto va a disminuir la posibilidad de que lo logre con éxito, y por eso está relacionado con los propósitos. Y en caso de que lo logres, entonces no te vas a sentir satisfecho, porque lo que hiciste rompió esos valores internos. Entonces, claro que va de la mano. Por eso es que es tan importante que en este segundo punto, ese objetivo que para ti es valioso sea compartido o validado por esos principios, para que no haya un conflicto interno al momento de ejecutar tu actividad y poder conseguirlo. Es así como tanto tu conciencia como tu subconsciente van a trabajar de la mano para lograrlo, junto con esta tecnología que ya mencioné, que es el sistema de activación reticular, y esto va a hacer que tanto conscientemente como inconscientemente, como ese piloto automático, estás buscando todo aquello que sea de utilidad para el logro de tus objetivos, porque lo deseo, y aparte me doy permiso de ir con todo por ese objetivo, de movilizar todos mis recursos, porque no tengo duda de que lo quiero lograr, ¿sí? Entonces, por eso es que es que sea un objetivo que te ocasione una reacción emocional muy positiva. 2, que esté alineado con esos propósitos, con esos valores. Este es el segundo punto, que esté alineado con los valores. 3, que lo que vas a hacer sea ecológico. ¿Qué significa que sea Ese ecológico? Es el que más duda me causa, fíjate. ¿Por qué ecológico? ¿Por esta cuestión del cambio climático? No, ¿o es es una forma en la que se le dice a la actividad
en la que los sacrificios que haces son inferiores a los resultados que tú vas a obtener. Es como decir que al final valga la pena, ¿sí? Que todos los recursos que vas a utilizar, que todo el desgaste que tú vas a tener, valga la pena porque la consecuencia o el resultado deseado sea mucho mayor en los alcances positivos que va a tener para ti que todos los costos en los que tú incurriste, ¿sí? Hablando financieramente, diríamos que es que haya una utilidad que sea atractiva. Es decir, que lo que tú persigues finalmente traiga para tu vida las consecuencias que sean positivas y que puedas decir, valió la pena el esfuerzo. ¿Cuándo no será ecológico? Cuando nosotros gastemos muchos recursos y que al final el resultado que obtuvimos no haya valido la pena porque los beneficios no alcancen a cubrir los costos que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, y mira, y prácticamente eso se puede aplicar a cualquier ámbito. En el ámbito económico hablamos que finalmente los ingresos sean superiores a los egresos, ¿sí? En el ámbito personal hablamos también de el desgaste emocional en cuestión de esfuerzo, de dedicación, disciplina, que todo eso que empleamos, al final los resultados, los beneficios que obtenemos sean mayores a ese costo que nosotros, en el que nosotros invertimos. Entonces, eso es que sea ecológico, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea razonable, ¿sí? Que el costo sea razonable. Entonces, ahí está el tercero. Sí, o sea, que haya prácticamente más bueno de lo... Bueno, no lo puedo describir como bueno y malo, sino que haya más beneficio de los sacrificios que haces, ¿no? Es correcto. Que el beneficio supere como a esos sacrificios que haces, ¿no? A la hora de lograr ese propósito. Es correcto. Mira, es como... con este ejemplo para las personas que nos están escuchando, imagínate que tú vas a un restaurante y tú vas a pagar una cantidad de dinero. Vamos a poner que vas a pagar 400 pesos por un buen corte de carne. Y entonces te llevan el corte de carne, pero es medio kilo. Y entonces... Ahí vas y terminas precisamente satisfecho y dices, ya, ¿sí? Oiga, ¿le traigo algo más? La cuenta, por favor, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, invertí 400 pesos, pero quedé satisfecho. Cuando algo se nos hace caro, es cuando tú pagas esos mismos 400 pesos, pero te llevan un cortecito de 200 gramos en el que te quedas con hambre. Y entonces tienes que pedir otra cosa, un postre o algo como para llenarte. Y entonces, ¿por qué? Porque consideras que lo que pagaste fue mayor en comparación al beneficio que tú recibiste, ¿sí? Y de hecho, cuando hablamos de prosperidad o de avanzar en las diferentes etapas de nuestra vida, nosotros tenemos que cerciorarnos que los costos en los que nosotros estamos incurriendo, finalmente los beneficios que nos van proporcionando sean mayores. Eso es a lo que le llamamos progreso, Fabián, de hecho, ¿sí? Cuando nosotros le llamamos retroceso es cuando empezamos nosotros a incurrir en mayores costos que los beneficios que estamos obteniendo, y entonces es cuando decimos que vamos para el otro lado. Entonces eso significa en este ámbito de objetivos que la actividad sea ecológica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y por último nos mencionaste que, ¿cuál era el del final? Que no recuerdo muy bien, pero era que te sientas, ¿qué? ¿Satisfecho al final? Que al ¿cuál final, era? Que en el logro de esos objetivos te conviertas en una mejor persona. Claro. Sí, que cuando tú comenzaste. Y esto es importante, no es cualquier cosa porque, mira, una vez que logras ese primer propósito u objetivo que es valioso para ti, ya no eres la misma persona. Y te vas a dar cuenta que incluso más que el propósito, es la persona en la que te convertiste para lograr ese propósito lo que es más importante, lo que es más relevante. Porque una vez que te conviertes en el tipo de persona que logra los objetivos, entonces estás listo para lograr cosas todavía mayores. Entonces estamos hablando de un antes y un después. Y eso me parece que es una de las responsabilidades que tenemos como seres humanos, el
estar en constante crecimiento. Así que cuando tú a través de este propósito te conviertes en una mejor persona, significa que ahora eres una persona que está capacitada para aportar más a tu comunidad, que está capacitada para aportar más a la sociedad, más al mundo. ¿Por qué? Porque es la evolución que tuviste que sufrir para poder lograr el objetivo. Y ahora eres una persona más consciente, más fuerte, más resistente incluso a la adversidad. Entonces... Y al final... Sí, y al final yo creo que esa satisfacción y ese volverte una mejor persona te da cierta inercia para ir por el próximo objetivo, ¿no, Hugo? Exactamente, porque de hecho esto se convierte en algo adictivo. O sea, una vez que... podemos decir que es una sana adicción porque no dejas de tener hambre por seguir creciendo. Es la sana ambición. Y quiero hacer énfasis en esta palabra ambición porque por lo general tiene una connotación negativa para muchas personas. Pero hay que diferenciar lo que es ambición de lo que es codicia. La sana ambición es el noble deseo de querer lograr más y de querer crecer y de querer expandirte todo lo que puedes, porque los seres humanos tenemos talentos y de hecho es una responsabilidad sacar esos talentos, porque así es como nosotros podemos mejorar el mundo, convirtiéndonos en la mejor versión posible de nosotros mismos. La codicia es mirar con ojos de envidia lo que alguien más tiene. No es ese camino el que nosotros queremos seguir. Lo que nosotros queremos seguir es el camino de la noble ambición, que es el deseo de convertirnos en la mejor persona en la que nos podamos convertir, la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Y esto lo vamos logrando en la medida en la que nosotros nos vamos planteando objetivos, los vamos logrando y ahora queremos algo más significativo. Entonces, por eso repito, es la decisión más importante en la vida de todo ser humano. Tener objetivos, tener un propósito claro, una razón, como decía Dostoyevsky, para vivir, para levantarte cada mañana. Claro. Oye, Hugo, y por ejemplo, aquí no sé si tengas tú un consejo, o al menos a mí me salió esta duda, y es que a veces nos planteamos propósitos, objetivos muy, muy grandes y nos quedamos en el camino. O a veces, pues sí, como este propósito es tan grande, tal vez es deseable, nuestros valores van alineados con esto, sabemos que va a ser ecológico porque tal vez tal vez justamente es aquí en el tercer punto en donde no entra, pero es que a veces yo siento que las personas nos ponemos objetivos al principio tan grandes que no nos permiten generar esa inercia de que después queremos algo más y queremos algo más. Y por ejemplo, algo que hago yo o al menos para poder sentirme satisfecho al final del día y decir, me acerqué más hacia mi propósito, es un consejo personal, no sé si tú tengas algún otro, pero lo que yo hago es que divido este gran propósito en muchos pequeños, y yo lo que hago es que al día me pongo 3 objetivos del día, los cuales tengo que cumplir, y si los cumplo al final del día, yo sé que di un paso más hacia allá, y esto me ha generado esta cierta inercia. Pero veo que hay personas que, tienen este propósito tal vez de construir una empresa que valga 6 millones de pesos. Entonces, pues tal vez eso lo vas a lograr de aquí dentro de 15, 10 años, ¿no? Entonces, a veces las personas se quedan a la mitad porque, pues, justamente no generan esta inercia. No sé si hay algún consejo aquí que nos puedas dar para realmente agarrar esa inercia y no abandonar nuestros propósitos, no abandonar nuestros objetivos tan fácilmente. Correcto. Mira, hiciste una observación muy, muy interesante porque es verdad. A ver, desafortunadamente, muchas veces queremos lograr grandes cosas porque es este gran logro el que se va a ver socialmente. Claro. Hay personas a las que les importa tanto ganar la aprobación de las demás personas, y más ahora con las redes sociales, que demeritan la importancia de los pequeños objetivos. Y entonces es como si yo, para ser alguien, necesito lograr algo fantástico, y
puede que elijan un propósito que sea valioso, que sea deseable. El problema es que tal vez la persona no tenga todavía la estructura emocional, las herramientas necesarias para lograr ese enorme propósito. De entrada, hábitos. Los hábitos hacen la diferencia y esto nos da para otro podcast completo. Ok. Por eso es que... Entonces, una pausa. Si quieren un podcast de hábitos, también que nos lo dejen aquí abajo en los comentarios. Por supuesto. Perfecto. Y tú mencionaste algo, Hugo, que incluso lo habla Peter Drucker en la Escuela de la Administración por Objetivos. ¿Qué es lo que nos dice Peter Drucker? El objetivo es la misión, el propósito, el lugar más importante al que tú quieres llegar. Pero para poder llegar ahí necesitas tú establecer pequeños mini objetivos a los que él llamó metas. Y de hecho él aclaró que la diferencia entre objetivo y meta es que las metas serían los pasos intermedios para el logro de los objetivos. Okay. Así que cuando nosotros tenemos una meta o un objetivo pequeño, lo importante es que cuando tú logres ese objetivo pequeño, tú te vas a sentir bien porque puedes mirar atrás y puedes ver que ya no estás en el lugar en el que comenzaste. Y que aunque sea un poco, te has acercado hacia ese objetivo. Por eso es que también es importante que si nosotros queremos establecer un objetivo valioso, significativo, no estoy diciendo que no, ojo, quiero aclarar esto. No es mi interés limitar los sueños y los objetivos de la persona. No, está bien apuntar alto, está bien. Sin embargo, yo debo reconocer que si me estoy iniciando apenas en este camino de establecer objetivos en mi vida, más vale comenzar por pequeños objetivos o metas, porque al cumplirlas yo voy a empezar a sentirme mejor y a sentirme más seguro de mí mismo. Cuando yo logre la primera meta, yo voy a decir, si pude lograr esta primera meta, entonces voy a poder lograr la siguiente meta. Y en la medida en la que yo vaya avanzando, me voy a sentir capaz de avanzar y de establecerme objetivos cada vez más significativos. Pero debo de comenzar por un lugar. Debo de convertirme en esa persona que de manera habitual cumple lo que promete. Por eso es que el objetivo, si es muy significativo, es recomendable que lo fragmentemos en pequeñas metas y otra cosa importante, Fabián, que sea cuantificable. Cuantificable es que lo pueda medir, que lo pueda pesar, que lo pueda sentir, es decir, que me proporcione evidencia de que me estoy acercando, ¿sí? Quiero bajar de peso. De entrada, en programación neurolingüística le llamaríamos, ¿cuál es realmente lo que deseas? No deseas bajar de peso, lo que tú quieres es verte de esta manera o quieres llegar a un peso ideal. Entonces, más que quiero bajar tanto, es quiero tener este peso, ¿sí? Quiero tener esta figura. El objetivo que te emociona positivamente. Retomo el primer paso. Sí. Y en ese sentido, preguntar, ¿cuál es el peso ideal? ¿Sí? ¿Cuál es la medida ideal? Para que conforme tú empieces este proceso, puedas verificar que te estás acercando, aunque sea 1 centímetro, aunque sea 1 kilo, ¿sí? Y si es un propósito financiero también, de cuánto estamos hablando, para que tú puedas simplificar ese propósito, que a lo mejor, no sé, sean 10,000 pesos, y decir 1,000 pesos por mes, y que tú puedas validar que al acabarse el primer mes, ahorraste 1,000 pesos, y si ahorraste 1,000 pesos el primer mes, te sientas con mayor confianza y motivación para ahorrar los siguientes 1,000 pesos del próximo mes. Y esa visión de que ves a tu objetivo cada vez más cercano y ves el lugar en el que tú comenzaste cada vez más lejano, te estimula. Y esto realmente es lo que ayuda a las personas a mantenerse en el camino, Fabián. Ok, perfecto. Entonces, fragmentando esta gran meta, este gran objetivo, este gran propósito, para no abandonarlo, si es que alguno de los que nos está escuchando tiene un gran objetivo, lo que tú recomiendas entonces es fragmentarlo en pequeñas metas que sean cuantificables, que las puedas medir. Mira, ahí te van 3 pasos. Que te den... Ahí te van 3 pasos. Dame. Primero, perfecto.
Cuando el objetivo es significativo, o cuando menos nosotros consideramos que va a contar con un razonable, con una complejidad razonable, ¿sí? Ok, sí. Vamos a fragmentar, primer paso, fragmentar el objetivo en metas pequeñas, ¿sí? Es como preguntar, ¿cómo te comes una sandía entera? Bueno, pues mordidas, ¿no? rebanada por rebanada, ¿sí? O a mordidas, como tú dices, bueno, va a ser más difícil, pero bueno, rebanada por rebanada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese objetivo? Primer punto es rebanarlo en pequeños fragmentos para que entonces nosotros podamos darle cumplimiento a un fragmento a la vez. Segundo, que sea cuantificable o medible, ¿sí? Que le puedas poner plazo, tiempo, que le puedas poner un número en caso de que sea dinero, que le puedas poner peso en caso de que este sea, que le puedas poner medida en caso de que esto aplique, para que entonces conforme vas cumpliendo cada paso, conforme vas cumpliendo cada fragmento, puedas medir el lugar en el que te encuentras respecto a dónde comenzaste y respecto a cuánto te falta para lograrlo. Ok. Segundo. Y tercero, hacer este compromiso delante de alguien más. Ok. ¿Por qué? Porque cuando menos por una sensación de vergüenza, ¿sí? Que tal día me iba a pesar delante de tal persona, que tal día le iba a mostrar mi estado de cuenta a tal persona, o me iba a medir con una cinta métrica. Cuando menos el hecho de que sepas que vas a tener que responder por tus actos ante alguien, hace que a veces, por no quedar mal, eso se convierte en un motivo de no aflojar en el proceso. Y que como que te da cierta fuerza, ¿no? Sí. Por mantener tu orgullo, no sé, tu imagen. Por eso es que el compromiso es un valor. Compromiso viene de compromisum, que significa hacer honor a la palabra dada. Y cuando nosotros solamente nos lo platicamos hacia nosotros mismos, es mucho más fácil que nosotros renunciemos, porque no tenemos que darle explicaciones a nadie. En cambio, cuando tú ya te comprometiste delante de alguien más, cuando menos por no quedar mal, puede que estés dispuesto a dar ese plus. ¿Sí? Ok, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también le puede dar potencia a tu objetivo, ¿no? Esa cuestión de, ¿sabes qué? Ya quedé con ellos, ya quedé con mi familia, ya se los planteé y ellos esperan algo de mí, ¿no? Ellos me tienen en esta imagen de que voy a lograrlo, entonces como que te da cierta inercia. Entonces creo que estos 3 puntos que nos acabas de compartir son realmente valiosos. Y ahora quiero pasar a otra pregunta, porque recuerda que te dije al principio que tenía algunas preguntas que había planteado. Sí. Entonces, ahora, ya que las personas se pudieron plantear este objetivo, ya que lo dividieron, ya que tienen claro, incluso que si lo hicieron bien, que lo compartieron con alguien más o que hicieron el compromiso enfrente de alguien más, ahora quiero saber si es que hay que estar dispuestos a pagar un precio para lograr eso. Si hay que realmente estar dispuestos, si esta persona tiene que estar dispuesta a hacer sacrificios y pagar ese precio para poder lograr este objetivo, porque yo creo que todo, aunque realmente te vaya a dar una satisfacción, aunque realmente sea un propósito muy bueno, sabemos que hay un precio que vas a tener que pagar y hay sacrificios que vas a tener que hacer para poder llegar ahí. Entonces, háblanos un poco más de esto, Hugo, por favor. Desde luego. El sacrificio es probablemente uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, porque no existe una mejor manera para llegar a un lugar mejor que reconociendo que tenemos que hacer sacrificios, es decir, que tenemos que pagar un precio. Fíjate que el único que no quiere pagar un precio, el único que no quiere hacer sacrificios es precisamente el charlatán. El que te quiere engañar, el que quiere obtener los resultados sin tener que pagar ese precio. Así que la alternativa que este tipo de individuos manejan es robarle el sacrificio que hizo alguien más. Como yo
quiero brincarme esa etapa que puede ser dolorosa, entonces se me hace más fácil robarle el producto del trabajo a alguien que ya pasó por ese sacrificio. Claro. Por eso es que el único que quiere evitar el sacrificio es el charlatán, ¿sí? Es el ladrón. Las personas que queremos construir bases fuertes para una mejor convivencia social, reconocemos que nosotros tenemos que pagar un precio, hacer un sacrificio para conseguir lo que anhelamos. Mira, no sé si has visto esta famosa película que está basada en una historia real, que la película se llamó En búsqueda de la felicidad, con el actor Will Smith. Ah, claro. ¿Verdad? Es una maravillosa película. Sí. Con su hijo, ¿cierto? Sí, con su hijo. Y mira, y relata una historia real de sacrificio de una persona que se llama Christopher Gardner. Y bueno, ¿de qué trata esta historia? Bueno, trata de una persona que realmente la pasó muy, muy mal por ahí en la década de los 80s. Tenía un hijo y pues le fue muy mal en su matrimonio y la esposa lo abandonó. Entonces él pues tenía que sacar a su hijo adelante y quería un futuro brillante para su hijo, pero no tenía la manera de hacerlo posible. Así que él considera que para mejorar esas posibilidades quiere entrar a trabajar a una firma que se dedica a hacer inversiones. Y claro, lo aceptan, solo que le dicen que tiene que pasar por un periodo, por una pasantía, o sea, va a trabajar gratis. Sin embargo, él acepta esta condición de trabajar gratis con la posibilidad de mejorar. Así que pasa cosas durísimas. Mira, hay una parte en la que lo atropellan y pierde un zapato. Y entonces él se baja la persona del auto, no recuerdo si fue un taxista, pero le dice, ¿estás bien? Y él, todo desesperado porque era su primer día de trabajo, y empieza a buscar su zapato y dice, mi zapato, mi zapato. Y luego le dice, oye, pues déjame llevarte a un hospital. Y el tipo ya no encuentra su zapato, se para y se va y le dice, pero ¿no quieres que llamemos a la policía? Oye, te tengo que llevar a un hospital. Y le dice, no, tengo que trabajar, es mi primer día de trabajo. Y así se va, y así llega a trabajar el primer día, sin un zapato. Tiene que aguantar las burlas, tiene que aguantar todo esto. Claro. Al mismo tiempo, las noches tiene que estar buscando un albergue para pasar la noche con su hijo. Pasa algunas noches en el parque, y hay una escena en la que pasa la noche en el baño de un metro. Y claro, la recuerdo muy bien. O sea, es impactante, con lágrimas en los ojos, poniendo el pie en la puerta para que no entre nadie. Y hay otra escena que recuerdo muy bien, casi al final, donde se encuentra con uno de los dueños, y este dueño le dice, oye, Chris, ¿tienes $5 para pagar el taxi porque dejé mi cartera en la oficina? Y él le dice, señor, deme oportunidad, y le traigo su cartera que estaba en el piso más alto del edificio. Y le dice el socio, le dice, no, ya voy tarde, así que por favor préstame $5 y te los pago. Bueno, él abre la cartera y lo único que tiene son $7. Y entonces claro, se ve la mano temblorosa que agarra los $5 y se los da. Y ya le dice, gracias, Chris, y se va este señor en el taxi. Y él se queda como con una frustración, porque era probablemente lo único que tenía para darle de comer a su hijo. Pero mira, precisamente hablando de las recompensas, claro, después de todos estos sacrificios, finalmente el último día de la pasantía, él se pone pues guapo, ¿no? Se pone una camisa y lo mandan a llamar ya los socios, los dueños de esta firma, y le dicen, oye, Chris, vemos que traes una camisa. Y responde él y dice, sí, es mi último día, así que elegí una linda camisa. Y entonces le dice el socio mayoritario, le dice, pues te voy a pedir que mañana la traigas también, porque mañana será tu primer día de trabajo, si es que sigues interesado. Y entonces, con lágrimas en los ojos, le dice, sí, señor, estoy muy interesado. Wow. Se para, se va hacia la puerta y le dice, Chris, se me olvidaba. Y en eso saca este señor, el señor Form se llamaba, saca el billete de $5 y se lo regresa.
y le dice, solo una cosa más, Chris, respóndeme, ¿fue tan fácil como parecía? Con lágrimas en los ojos responde, no señor, no fue nada fácil. Y viene una de las escenas que para mí es mi favorita, una de las escenas memorables en las que él sale de la oficina y va en ese mundo de gente y él va llorando, pero ahora de felicidad, empieza a experimentar la satisfacción y va aplaudiendo. Claro. Igual esta escena donde todos van caminando, sí, y él está ahí, ¿verdad? Pero él va. Claro. Yes, y con lágrimas en los ojos. Es una escena que nos, pues nos motiva, porque precisamente él estuvo dispuesto a asumir esos costos, a pagar esos sacrificios, a dar ese último billete de $5 que tenía con tal de que fuera posible esa oportunidad de darle un mejor futuro a su hijo. Y es una de estas historias de éxito que tienen un final feliz porque pues finalmente a los 5 años él crea su propia firma y se convierte en alguien muy muy exitoso en este tema de las inversiones y pues supongo que le pudo dar un futuro brillante a su hijo, ¿no? Entonces, sí, claro que el sacrificio es necesario e indispensable para poder nosotros lograr objetivos, sobre todo que son valiosos y significativos, Fabián. Hay que estar dispuestos a hacer sacrificios, porque a veces se presentan sacrificios incluso que ni siquiera teníamos pensados que iban a aparecer, ¿cierto, Hugo? Así es, sobre todo entonces, porque sí, nosotros podemos hacer un plan y aún así, teniendo el mejor plan posible, surgen cosas inesperadas y estas cosas inesperadas es a lo que le llamamos caos y a veces claro, los resultados de estas situaciones inesperadas pueden ocasionarnos un desastre. Sin embargo, si nosotros no tenemos un propósito significativo afuera de ese desastre, lo más probable es que ese caos, ese desastre termine por tragarnos, como desafortunadamente le pasa a muchas personas. Pero cuando claro, nosotros tenemos una razón para salir de esa catástrofe, entonces es lo que se convierte como en esta fuerza que sacamos interior que nos ayuda a sobreponernos y a llegar a la orilla. Entonces, una razón más para tener un propósito claro en nuestra vida, Fabián. Muchas gracias, Hugo. La verdad es que esta es una gran historia, es una historia bastante fuerte y yo creo que va muy relacionada con esto que nos dices sobre que hay que tener esa fuerza y esa disposición a afrontar estos afrontar estos sacrificios, a pagar ese precio, porque al final sabemos que va a haber este lugar mejor al cual vamos a llegar, que nos vamos a convertir en esta mejor persona y como tú lo dices, la felicidad no solamente va ligada a pasárnosla bien, a tener un buen rato, sino que va más allá a realmente cumplir los objetivos y los propósitos que te plantas dentro de tu vida, ¿no, Hugo? Exactamente, así es, Fabián. Y bueno, por último, tengo una última pregunta. Realmente ya me la respondiste durante todo este podcast, pero me gustaría que hicieras una síntesis de cómo realmente hacer que tu propósito sea potente y puedas lograrlo. Ya por último, para las personas que han llegado hasta aquí, les agradecemos mucho. ¿Cómo hacemos que este propósito realmente nos dé esas fuerzas para levantarnos cada día y para no abandonarlo hasta que lo logremos? Correcto. Voy a sintetizar de la siguiente manera. Un propósito es un porqué. Es una razón para levantarnos cada día y dirigirnos hacia un lugar que nosotros consideramos valioso. De ahí que ese propósito debe de ser lo suficientemente valioso e inspirador para que estemos dispuestos a pagar esos sacrificios. Segundo, ese propósito debe de estar alineado con nuestros principios más profundos para que no haya conflictos internos, sino que haya una armonía en nuestra mente, entre nuestra mente consciente y nuestro subconsciente, para movilizar todos los recursos que sean necesarios para poder lograr ese objetivo. 3. Que el procedimiento sea ecológico
Y en este procedimiento ecológico voy a mencionar que ese propósito, mientras más significativo sea, lo fragmentemos y lo dividamos en pequeñas metas para que nosotros cada día podamos tener la evidencia de que avanzamos, aunque sea un poco. Por eso es que dentro de este sistema ecológico debemos de tener la posibilidad de medirlo, que sea cuantificable. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas unidades? ¿Cuánto peso? Que hagamos el compromiso delante de alguien más para que no nos dé por renunciar a la mitad de este proceso y cuando estemos a punto, nosotros recordemos que hicimos este compromiso ante alguien más. Que el resultado dentro de este proceso ecológico sea superior a todos estos costos en los que nosotros incurrimos. Okay. Y finalmente, que al final, en el proceso de maduración y de logro de este propósito, nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos. Porque a eso es a lo que le llamamos progreso. Así es como nosotros podemos ayudar mejor a la humanidad y hacer este espacio en el que nosotros vivimos un espacio que sea habitable, un mejor espacio para vivir. Porque aparte es la responsabilidad de cada ser humano entregar el lugar mejor que como lo recibió. Y con eso terminaría, Fabián. Pues muchas gracias, Hugo. La verdad es que este ha sido uno de mis podcasts favoritos. La verdad, yo creo que este tema pues aporta muchísimo valor y pues la verdad es que yo me quedo con un muy buen sabor de boca, me quedo mucho más claro en cómo plantearme de aquí en adelante mis propósitos, cómo hacerlos cumplir y qué deben de tener, qué características debe de tener este propósito para que realmente valga la pena al final hacer todos estos sacrificios. Entonces, te agradezco mucho, Hugo. No, pues y pues nada, si quieres agregar algo más. No, pues al contrario, Fabián, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nuevamente, ¿no? Compartiendo con el auditorio tus inquietudes, tus preguntas, porque yo puedo tener una idea de lo que quiero platicar, pero en la medida en la que tú y el auditorio también me haga preguntas, la verdad es que yo lanzo el reto, pónganme a prueba, porque así es como claro, también sale lo mejor de mí, ¿no? Entonces... Sí, y creo que esto que mencionas va a ser algo bastante bueno, que las personas empiecen a comentar aquí abajo, incluso que vayan a tus redes sociales a preguntarte todas esas dudas con las que se quedan, a preguntarte todo, pues sí, todo lo que comprometo a responder. Les surja. Me comprometo a responder. Excelente, y de ahí incluso podríamos sacar otros podcasts. Entonces, correcto, siéntanse con la confianza de, bueno, ya te estoy comprometiendo yo, Hugo, sí, pero que se sientan con la confianza sí, de ir a tus redes sociales a preguntarte todo lo que quieran. Perfecto. ¿Cierto, Hugo? Por supuesto. Ahí está el compromiso. Bien, y de hecho ahí está delante de alguien más, ¿no? Exactamente, muy bien. Pues qué bueno, Hugo. Okay. Pues creo que es todo. Muchas gracias. Nos despedimos. Así es, Fabián. Espero que les haya gustado. Muchas Hasta gracias, luego. Fabián. Hasta luego.